El encuentro prohibido. La estación espacial Velaryon flotaba como una joya brillante en el vacío oscuro del espacio. Sus cúpulas de cristal reflejaban la luz de 3 soles distantes, creando un espectáculo que Daniel Torres nunca se cansaba de admirar. Había pasado 6 meses trabajando como diplomático para la Federación Terrestre, y todavía se sentía como un niño perdido en un mundo de gigantes. Daniel tenía 32 años, cabello castaño que nunca cooperaba con el peine, y ojos verdes que su madre siempre decía que eran demasiado honestos para su propio bien. No era el diplomático más experimentado de la delegación humana, pero tenía algo que sus superiores valoraban. Sabía escuchar. Sabía observar. Y sobre todo, sabía cuándo mantener la boca cerrada. Hoy, sin embargo, mantener la boca cerrada no iba a ser suficiente. El Festival de las 3 Lunas había transformado la estación en un caos organizado. Representantes de docenas de especies caminaban por los corredores amplios. Los Telrani, con sus 4 brazos y piel azul brillante, negociaban en voz baja con los comerciantes Borix. Los Mendari, criaturas fluidas que cambiaban de forma constantemente, flotaban cerca del techo evitando el tráfico peatonal. Y los Kitrani, la especie anfitriona del festival, observaban todo con sus ojos dorados y expresiones impenetrables. Daniel había estudiado a los Kitrani extensamente antes de su asignación. Eran una civilización antigua, orgullosa, con tradiciones que se remontaban miles de años antes de que los humanos descubrieran el fuego. Su piel variaba en tonos de plata y lavanda pálido. Sus orejas terminaban en puntas elegantes que se movían sutilmente para expresar emociones. Y su cultura estaba construida sobre reglas estrictas de jerarquía y protocolo. Una de esas reglas era absolutamente clara. El contacto físico entre extraños era considerado extremadamente íntimo. Tocar a alguien sin permiso era una ofensa seria. Tocar a alguien de la nobleza era prácticamente un crimen. Daniel conocía estas reglas perfectamente. Las había memorizado, las había practicado, las había convertido en segunda naturaleza. Lo que no había anticipado era que las reglas no importan mucho cuando alguien te empuja con la fuerza de un transporte de carga. Estaba intentando llegar al salón de ceremonias para la presentación cultural de la tarde. Los corredores estaban abarrotados, el ruido era ensordecedor, y su traductor neural trabajaba horas extra intentando procesar docenas de idiomas simultáneamente. Consultó su dispositivo de navegación por tercera vez, convencido de que había tomado un giro equivocado en algún momento. Un grupo de comerciantes Borix pasó a su lado, sus cuerpos masivos ocupando la mayor parte del corredor. Daniel se presionó contra la pared para dejarlos pasar. Detrás de él, escuchó una conmoción. Voces elevadas. El sonido de algo pesado moviéndose rápidamente. Antes de que pudiera reaccionar, algo lo golpeó desde atrás. Una criatura enorme, probablemente un Mendari en pánico, lo empujó hacia adelante con fuerza brutal. Daniel perdió el equilibrio completamente. Sus brazos se extendieron instintivamente buscando algo para sostenerse. Sus manos encontraron hombros suaves cubiertos de tela fina. Su pecho colisionó con la espalda de alguien. Por un momento eterno, estuvo presionado contra una figura femenina, sus manos agarrando sus hombros, su cuerpo completamente fuera de control. Entonces el mundo se detuvo. Daniel retrocedió inmediatamente, soltando a la persona como si quemara. Las palabras de disculpa comenzaron a salir de su boca antes de que su cerebro procesara completamente lo que había sucedido. Lo siento muchísimo. Fue un accidente. Alguien me empujó y perdí el equilibrio. Por favor, perdóneme, no fue mi intención. Las palabras murieron en su garganta cuando finalmente miró a la persona con quien había chocado. Era Kithrani. Definitivamente Kithrani. Su piel tenía el tono de plata pulida que brillaba bajo las luces del corredor. Su cabello, negro como el espacio profundo, estaba arreglado en trenzas intrincadas decoradas con gemas que centelleaban como estrellas. Sus ojos, del color del oro fundido, lo miraban con una expresión que Daniel no podía descifrar. Llevaba túnicas ceremoniales en tonos de púrpura oscuro y plata. El tejido parecía líquido, moviéndose con cada respiración. Las joyas en su cuello y muñecas no eran decoración ordinaria. Eran símbolos de rango, marcadores de linaje, indicadores de poder. Daniel sintió que su estómago se hundía hasta sus zapatos. A su alrededor, el corredor había caído en un silencio absoluto. Las docenas de seres que los rodeaban habían dejado de moverse, dejado de hablar, dejado de respirar aparentemente. Todos miraban la escena con expresiones que variaban entre horror y fascinación. Guardias aparecieron de la nada.
Guerreros Kitrani en armadura ceremonial, moviéndose con precisión militar, posicionándose entre Daniel y la mujer. Sus manos descansaban sobre las armas en sus cinturones. Sus ojos dorados lo evaluaban como una amenaza. Identificación, demandó uno de los guardias. Su voz no dejaba espacio para negociación. Daniel buscó su credencial diplomática con manos temblorosas. Su mente corría a través de cada protocolo, cada advertencia, cada posible consecuencia de lo que acababa de hacer. Contacto físico sin permiso. Con alguien claramente de alto rango. En público. Frente a testigos. Estaba acabado. La mujer levantó una mano en un gesto que hizo que los guardias se detuvieran inmediatamente. Habló por primera vez, su voz musical pero cargada de autoridad absoluta. Tráiganlo a la cámara de audiencias privada. Deseo hablar con este humano. Los guardias intercambiaron miradas pero no discutieron. Uno de ellos se acercó a Daniel, no exactamente agarrándolo, pero haciendo muy claro que se esperaba que cooperara. Por supuesto, Su Alteza, dijo el guardia. Daniel sintió que el poco color que quedaba en su rostro desaparecía completamente. Su Alteza. No una noble menor. No una diplomática de alto rango. Realeza. Acababa de asaltar accidentalmente a la realeza Kitrani. Lo escoltaron a través de corredores que definitivamente no aparecían en ningún mapa proporcionado a las delegaciones visitantes. Las paredes aquí estaban decoradas con murales antiguos que contaban historias de conquistas y glorias pasadas. El suelo estaba pulido hasta brillar como un espejo. Llegaron a una cámara que era más pequeña que los grandes salones públicos, pero de alguna manera más intimidante. Era un espacio diseñado para conversaciones privadas, para decisiones importantes, para juicios quizás. La mujer ya estaba allí, habiendo usado aparentemente una ruta más rápida. Se había quitado las capas exteriores de sus túnicas ceremoniales, revelando ropas más simples pero igualmente costosas debajo. Sin el peso de la formalidad completa, Daniel podía verla más claramente. Era hermosa de una manera que no tenía nada que ver con los estándares humanos de belleza. Era algo más profundo, más fundamental. Una presencia que llenaba la habitación, que demandaba atención, que hacía difícil mirar a cualquier otro lugar. Los guardias posicionaron a Daniel en el centro de la cámara y luego retrocedieron a posiciones cerca de la puerta. No se fueron, pero dieron la impresión de privacidad mientras dejaban claro que la intervención estaba disponible si era necesaria. La mujer lo estudió durante un largo momento. Sus ojos dorados catalogaban detalles, evaluaban, juzgaban. Daniel intentó mantener una postura respetuosa sin hacer contacto visual directo, cayendo en su entrenamiento diplomático aunque su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en la habitación podían escucharlo. Dime tu nombre y posición, dijo ella finalmente. Su tono era formal pero no activamente hostil. Embajador Daniel Torres, cuerpo diplomático de la Federación Terrestre, asignado a la delegación del Festival de las Tres Lunas. Daniel intentó mantener su voz estable. Su Alteza, sinceramente me disculpo por la colisión. Fue completamente accidental. Alguien en la multitud me empujó desde atrás y perdí el equilibrio. No quise absolutamente ninguna falta de respeto u ofensa. ¿Sabías quién era yo cuando me tocaste? La pregunta estaba formulada de manera extraña. No, Su Alteza. No tenía idea. Ni siquiera la vi claramente hasta después del contacto. Solo estaba tratando de no caer. Ella intercambió una mirada con uno de los guardias. Algo pasó entre ellos en esa mirada que Daniel no pudo descifrar. Soy la princesa heredera a Elindra Talquitros, dijo ella, su voz llevando esa misma autoridad casual de antes. Primera heredera al trono eterno, comandante suprema de la flota imperial, voz de la dinastía en el Consejo de Estrellas. Cada título aterrizó como una piedra en el estómago de Daniel. No solo había chocado con realeza. Había chocado con la princesa heredera, la futura emperatriz, posiblemente la persona más importante en todo el territorio Kitrani. Estoy tan increíblemente, profundamente arrepentido, logró decir. No tenía ninguna intención. Ella lo hizo callar con un gesto. En la cultura Kitrani, el contacto físico entre hombre y mujer que no son familia o compañeros vinculados se considera un gesto íntimo. El contacto requiere permiso formal o una relación establecida. Tocar a alguien de sangre real sin invitación está legalmente clasificado como asalto, con penas que van desde prisión hasta exilio dependiendo de las circunstancias y la intención. Daniel sintió que su sangre se convertía en hielo. Su Alteza, juro que fue un accidente. Te creo. Ella lo interrumpió. Tu reacción fue claramente sorpresa y horror,
no la audacia calculada de alguien haciendo un gesto deliberado. Lo cual crea una situación interesante. Se sentó en una silla con gracia fluida, gesticulando hacia otra silla frente a ella. Daniel estaba demasiado nervioso para sentarse, permaneció de pie con lo que esperaba fuera una postura respetuosa. Si reporto esto como asalto, Aelindra continuó, serás castigado según nuestras leyes. Prisión, ciertamente. Potencial exilio del espacio Kitrani. Posible daño a la posición diplomática de la Tierra. Si lo reporto como avance de cortejo no deseado, lo cual el contacto físico de un hombre desconocido podría interpretarse como tal, el resultado es similar, aunque quizás con diferente valencia emocional. No estaba haciendo un avance de cortejo, dijo Daniel rápidamente. Genuinamente solo perdí el equilibrio. Lo sé. Pero la percepción importa en la política de la corte. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. Sin embargo, hay una tercera interpretación. Podría elegir ver tu acción como un gesto audaz pero aceptable de un dignatario extranjero no familiarizado con nuestras costumbres. Malentendido cultural en lugar de ofensa intencional. Y si elijo encontrar tu franqueza intrigante en lugar de insultante, bueno, esa es mi prerrogativa como la parte que fue contactada. El cerebro de Daniel luchó por procesar esto. No estoy seguro de entender lo que está diciendo, Su Alteza. Estoy diciendo que tengo la autoridad para interpretar este incidente como yo elija. Y me encuentro curiosa sobre el humano que literalmente chocó conmigo y luego me miró con genuino horror en lugar de cálculo político. Ella inclinó la cabeza ligeramente, sus orejas ajustándose de una manera que sugería que lo estaba evaluando. Dime, embajador Torres, ¿cuáles fueron tus pensamientos en ese momento de contacto, antes de que el pánico se instalara? La pregunta fue tan inesperada que Daniel respondió honestamente antes de poder pensarlo mejor. Pensé que eres hermosa. Tus túnicas eran impresionantes. Tus joyas eran exquisitas. Y cuando miré tu rostro, ¿me sorprendió lo? Se detuvo, dándose cuenta de cómo sonaba esto. Eso suena terrible, ¿verdad? Como si estuviera haciendo excusas para comportamiento inapropiado. Al contrario, dijo Aelindra, y había definitivamente diversión en su voz ahora. Suena como una reacción genuina en lugar de adulación ensayada. Continúa. Solo noté que eras muy llamativa, dijo Daniel débilmente. Impresionante, realmente. Y luego noté que acababa de chocar físicamente con alguien claramente muy importante y comencé a planear mi defensa contra cargos de asalto. Llamativa, repitió la princesa, probando la palabra. No hermosa, encantadora, radiante, las adulaciones diplomáticas comunes que escucho constantemente. Todas esas también, admitió Daniel, pero llamativa parecía más preciso. Tienes una presencia que es difícil de ignorar, incluso en un corredor abarrotado lleno de gente tratando de llegar a algún lugar. Aelindra sonrió. Una expresión pequeña, controlada, pero de genuina diversión. He decidido, anunció ella, tanto a Daniel como a los guardias, que las acciones del embajador Torres fueron un malentendido cultural, no una ofensa intencionada. No será acusado ni castigado. Luego miró directamente a Daniel. En cambio, estoy eligiendo interpretar su contacto accidental como un gesto de cortejo audaz, aunque no intencional. Me tocó como si no fuera realeza, sino simplemente una mujer que captó su atención. Encuentro esto refrescante. Uno de los guardias hizo un sonido que podría haber sido sorpresa o preocupación. Su Alteza, Daniel se aventuró cuidadosamente. Aprecio esa interpretación, pero debo ser claro. Realmente no estaba tratando de hacer ningún tipo de gesto de cortejo. De verdad solo estaba cayendo. Lo sé. Eso es parte de lo que lo hace interesante. Ella se puso de pie, indicando que la conversación se acercaba a su conclusión. Embajador Torres, asistirás al banquete real esta noche como mi invitado personal. Deseo hablar contigo más en un ambiente menos caótico que un corredor abarrotado. La mente de Daniel daba vueltas. Su Alteza, estoy honrado, pero no estoy seguro. No es una solicitud, dijo ella, aunque su tono era divertido en lugar de imperioso. Y embajador, intenta no chocar con nadie más. Podría crear complicaciones. Los guardias lo escoltaron afuera, y Daniel caminó de regreso hacia los cuartos de la delegación humana en un aturdimiento. Había pasado de incidente diplomático a invitación al banquete real en menos de una hora, y no tenía absolutamente ninguna idea de lo que acababa de suceder. Detrás de él, en la cámara de audiencias privada, uno de los guardias habló en voz baja a la princesa. Su Alteza, esto causará problemas con la corte.
Lord Besan no estará complacido de verla mostrando atención a un forastero. Lord Besan, dijo a Elindra con calma, tendrá que ajustar sus expectativas. Estoy cansada de ser tratada como un objeto político en lugar de una persona con preferencias. El humano me tocó por accidente y reaccionó con genuina preocupación en lugar de maniobras políticas. Esa simple honestidad vale más que 1000 gestos de cortejo calculados. Los nobles no lo verán de esa manera. Los nobles rara vez ven algo más allá de sus propias ventajas políticas. Ella se movió hacia la ventana, mirando los jardines flotantes de la estación. Por una vez en mi vida, estoy tomando una decisión basada en interés personal en lugar de necesidad política. La corte puede ajustarse o quejarse. Encuentro que no me importa particularmente cuál. El guardia hizo una reverencia y se retiró, y Aelindra permaneció sola en la cámara, pensando en ojos verdes humanos mirándola con sorpresa y atracción, tratándola como una persona en lugar de un título. Sonrió. Esto iba a ser complicado. Estaba ansiosa por ello. El juego de la corte imperial. Los cuartos de la delegación humana estaban en estado de caos controlado cuando Daniel regresó. La embajadora Chen lo interceptó en el momento en que cruzó la puerta. ¿Dónde has estado? La presentación cultural comenzó hace 20 minutos y alguien dijo que estuviste involucrado en un incidente con... Ella se detuvo, mirándolo fijamente. Daniel, ¿por qué pareces como si hubieras sido sentenciado a ejecución? Choqué con la princesa heredera, dijo Daniel, su voz plana por el shock residual. Literalmente, físicamente colisioné con ella en un corredor abarrotado. La habitación quedó en silencio. Los otros 4 miembros de la delegación humana, diplomáticos junior y agregados culturales, todos se volvieron para mirarlo con expresiones idénticas de horror. Tocaste la realeza Kithrani. La voz de Chen se había vuelto muy suave de la manera que sugería que estaba suprimiendo el impulso de gritar. Daniel, por favor dime que estás bromeando. Desearía estarlo. Daniel se derrumbó en una silla. Alguien me empujó en la multitud. Perdí el equilibrio. Choqué directamente con ella. Agarré sus hombros tratando de no caer. Fue completamente accidental, pero aparentemente eso no importa mucho en la cultura Kithrani. ¿Te arrestaron? Preguntó Javier Mendoza, uno de los diplomáticos junior. Por favor dime que no arrestaron al representante de nuestra delegación. Peor. La princesa me invitó al banquete real esta noche como su invitado personal. El silencio de la habitación de alguna manera se volvió más intenso. ¿Eso es peor que un arresto? Javier preguntó cuidadosamente. El banquete real es exclusivo, dijo Chen, su expresión pasando por varias emociones que Daniel no podía rastrear del todo. Solo los dignatarios de más alto rango y la nobleza Kithrani asisten. Los humanos nunca han sido invitados a uno. Daniel, ¿qué exactamente le dijiste? Me disculpé profusamente y le dije que era llamativa, dijo Daniel. Y aparentemente ella encontró mi honestidad aterrorizada refrescante comparada con cualquier comportamiento político calculado que usualmente recibe de la gente. Te encontró refrescante, repitió Chen. La princesa heredera del imperio Kithrani encontró refrescante a un humano que accidentalmente la asaltó. Cuando lo dices así, suena una locura. Eso es porque es una locura. Chen se pasó las manos por el cabello. Está bien. Está bien. Necesitamos pensar en esto estratégicamente. Que te inviten al banquete real eleva nuestro estatus diplomático significativamente. Muestra favor hacia la tierra, lo que podría beneficiar todas nuestras negociaciones en curso. Pero también te pone en el centro de atención donde cada interacción será escrutinada por gente que ha estado jugando juegos políticos desde antes de que la Tierra tuviera vuelo espacial. Tuve esa impresión por las reacciones de los guardias, dijo Daniel. Parecían como si acabara de lanzar una granada en arreglos políticos cuidadosamente equilibrados. Probablemente lo hiciste. Chen comenzó a caminar de un lado a otro. La corte Kithrani es extremadamente jerárquica. Familias nobles antiguas, alianzas complejas, gente que tiene expectativas específicas sobre quién debería tener acceso a la princesa. Un humano apareciendo como su invitado personal va a crear ondas. Entonces, ¿qué hago? Vas al banquete. Eres educado, respetuoso, e intentas muy fuerte no causar más incidentes diplomáticos. Chen dejó de caminar para mirarlo directamente. Y Daniel, ten mucho, mucho cuidado. La princesa puede encontrarte refrescante, pero eso no significa que el resto de la corte será amigable. Eres un forastero perturbando su orden social. No les gustará. El resto de la tarde pasó en un torbellino de preparación. La asesora cultural de la delegación humana,
La doctora Maya Castillo proporcionó un curso intensivo en etiqueta de banquete real. ¿Qué utensilios usar en qué orden? ¿Cómo dirigirse a varios rangos de nobleza? ¿Qué temas eran seguros para conversación y cuáles eran campos minados políticos? Para cuando Daniel estaba vestido con atuendo diplomático formal, lo más cercano que los humanos tenían a las elaboradas túnicas que los Kitrani favorecían, su cabeza daba vueltas con reglas y protocolos. Solo recuerda, dijo Maya mientras Daniel se preparaba para salir. Los Kitrani valoran la compostura por encima de casi todo lo demás. Mantente calmado, muestra respeto, y no dejes que nadie te provoque a reacciones emocionales. Te probarán para ver si vales la pena la atención de la princesa. Nada de presión entonces. Absolutamente ninguna. El banquete real se celebraba en un salón que hacía que Daniel se sintiera como un insecto en una catedral. El espacio se elevaba al menos 15 metros hasta un techo abovedado cubierto de murales bioluminiscentes que representaban la historia Kitrani. Largas mesas arregladas en patrones geométricos precisos llenaban el suelo, cada posición cuidadosamente asignada basada en rango y alianza política. Todo estaba coreografiado hasta el más mínimo detalle. Un asistente guió a Daniel a su asiento, que resultó estar en la mesa real misma, solo 3 posiciones abajo de donde una silla vacía esperaba a la princesa Elindra. Los otros ocupantes de la mesa eran todos nobleza Kitrani. Sus elaboradas túnicas y joyas indicaban linajes antiguos y poder significativo. Miraban a Daniel con expresiones que iban desde curiosidad educada hasta hostilidad apenas disimulada. Embajador Torres, dijo uno de ellos, una mujer cuyo tono era perfectamente neutral. Qué inesperado ver a un humano en la mesa real. Soy Lady Karina de la Casa Tyra. Creo que está bastante lejos de su asiento asignado. Fui invitado por Su Alteza, respondió Daniel cuidadosamente, tratando de recordar las enseñanzas de Maya sobre no ser defensivo. Qué interesante, dijo otro noble, su tono sugiriendo que era cualquier cosa menos eso. La princesa ocasionalmente toma interés en especímenes inusuales. Soy Lord Veshen. Dime, embajador, ¿cómo se merece tal invitación? Estando en el lugar equivocado en el momento equivocado, dijo Daniel honestamente. Accidentalmente choqué con Su Alteza en un corredor abarrotado. Ella fue lo suficientemente graciosa para interpretarlo como malentendido cultural en lugar de ofensa. Los nobles intercambiaron miradas que sugerían que esta historia ya se había extendido por la corte en varias versiones. Chocó con ella, repitió Lord Besan. ¡Qué audaz! Antes de que Daniel pudiera responder, un anuncio ceremonial resonó por el salón y todos se pusieron de pie en movimiento sincronizado. La princesa Elindra entró a través del arco principal, flanqueada por guardias y asistentes, moviéndose a través del espacio con el tipo de gracia practicada que viene de toda una vida de eventos formales. Estaba impresionante en regalía formal. Túnicas en púrpura profundo y plata que parecían capturar y reflejar la luz. Joyas en su garganta y orejas que Daniel sospechaba valían más que el PIB de la mayoría de los planetas. Su cabello oscuro estaba arreglado en trenzas elaboradas tejidas con hilo de plata, y su porte comunicaba autoridad absoluta. Pero cuando sus ojos encontraron a Daniel entre la nobleza reunida, hubo algo más allí. Algo que parecía casi como alivio. La cena procedió a través de múltiples platos, cada uno más elaborado que el anterior. Daniel navegó los utensilios y protocolos lo mejor que pudo, consciente de que cada movimiento estaba siendo observado y evaluado. Los nobles a su alrededor mantenían conversación educada que se sentía como esgrima verbal, cada pregunta diseñada para revelar debilidades o crear oportunidades para crítica. Durante el tercer plato, la princesa Elindra se volvió hacia él con una pregunta que hizo que las conversaciones cercanas se pausaran. Dime, embajador Torres, ¿qué piensan los humanos del concepto de matrimonio arreglado por alianza política? La pregunta claramente no era charla casual al azar. Daniel dejó cuidadosamente su utensilio y formuló su respuesta, consciente de que cada palabra estaba siendo analizada. Los humanos practicaban costumbres similares históricamente, dijo, particularmente entre la nobleza y las familias gobernantes. Ha caído en desuso en siglos recientes. Generalmente creemos que los individuos deberían tener el derecho de elegir a sus propias parejas. Aunque entendemos que diferentes culturas tienen diferentes valores alrededor del deber y las obligaciones familiares. ¿Y si alguien nacido para un deber significativo deseara elegir diferente de lo que la tradición dictaba? A Elindra presionó. ¿Qué pensarían los humanos de eso? Cada noble en la mesa estaba escuchando ahora. Esta conversación claramente llevaba peso más allá de su significado superficial. Creo,
dijo Daniel cuidadosamente, que los humanos generalmente apoyarían la elección individual. Pero también reconocemos que cuando alguien tiene responsabilidad significativa, sus elecciones personales pueden tener implicaciones más amplias. Es un equilibrio difícil entre la felicidad personal y el deber hacia otros. Una respuesta diplomática, notó a Elindra. Pero, ¿qué crees personalmente? Si alguien en mi posición deseara seleccionar una pareja basada en conexión personal en lugar de ventaja política, ¿sería eso egoísta o valiente? La mesa había quedado completamente en silencio. Daniel se dio cuenta de que esto no era hipotético. La princesa estaba haciendo algún tipo de declaración, usándolo como su caja de resonancia para ideas que aparentemente desafiaban las normas Kitrani. Podía dar otra no respuesta diplomática. O podía ser honesto de la manera en que había sido honesto cuando se conocieron. Creo, dijo lentamente, que las personas que cargan el peso del liderazgo también merecen felicidad. Que quizás los mejores líderes son los que entienden la realización personal, no solo el deber. Pero probablemente no estoy calificado para comentar sobre los protocolos reales Kitrani. Al contrario, dijo a Elindra, su voz llevándose a través de la mesa. Estás perfectamente calificado para comentar como alguien fuera de nuestro sistema. Alguien que me ve como persona en lugar de solo posición real. Esa perspectiva tiene valor que no puedo obtener de aquellos que han sido entrenados desde el nacimiento para ver todo a través del lente de la ventaja política. Lord Besan se aclaró la garganta, su expresión cuidadosamente controlada pero su tono llevando un filo. Su Alteza seguramente no valora las opiniones de forasteros sobre la sabiduría de la corte y sus asesores que han servido a su familia por generaciones. Valoro las perspectivas diversas, respondió a Elindra, su voz fría. Y encuentro que aquellos que no tienen interés político en mis decisiones a menudo proporcionan consejo más honesto que aquellos que esperan beneficiarse de influenciarme. El comentario aterrizó como un cuchillo. Las orejas de Lord Besan se aplanaron ligeramente. Lo que Daniel había aprendido era una señal Kitrani de desagrado, pero no presionó el argumento. El resto del banquete procedió con Daniel agudamente consciente de que se había convertido en un punto focal de atención de la corte que no quería y no entendía. La princesa continuó dirigiendo conversación hacia él, preguntando sobre costumbres de cortejo humanas, la filosofía diplomática de la tierra, su propio trasfondo e intereses. Cada pregunta parecía diseñada para hacer un punto a la nobleza observante. Cuando el banquete formal terminó y los invitados comenzaron a dispersarse hacia varias reuniones sociales sucediendo por todo el palacio, Elindra captó la mirada de Daniel e hizo un pequeño gesto. No exactamente una orden, pero definitivamente una invitación. La siguió, consciente de las miradas y comentarios susurrados siguiéndolos, y terminaron en una terraza de jardín privada con vista a los jardines flotantes de la estación. La vista era impresionante. Luces extendiéndose debajo de ellos en patrones que sugerían que la estación había crecido orgánicamente durante milenios. Guardias mantenían posiciones en la entrada de la terraza, pero les dieron espacio. Lo manejaste bien, dijo a Elindra una vez que tuvieron relativa privacidad. Gracias por no hacerme arrepentir de invitarte. No estoy completamente seguro de qué acaba de pasar allí, admitió Daniel. Pero tuve la impresión de que de alguna manera fui un accesorio en una conversación más grande. Perspicaz. Ella se apoyó contra la barandilla de la terraza, mirando los jardines. La corte Kitrani tiene expectativas muy específicas sobre con quién debería casarme. Familias nobles antiguas con linajes apropiados, alianzas políticas que fortalezcan el imperio, uniones que han sido discutidas desde que era una niña. Lo que no esperan es que yo desee elegir por mí misma. El entendimiento hizo clic en su lugar. Y yo represento la posibilidad de una elección diferente. Representas varias cosas. La posibilidad de elegir por conexión personal en lugar de cálculo político. La perturbación de planes cuidadosamente trazados que asumen que simplemente aceptaré lo que ha sido decidido por mí. Y, ella se volvió para mirarlo directamente. Representas a alguien que me miró y vio a una persona que encontró atractiva, no una corona a la que podría obtener acceso. Su Alteza, debería ser claro. No estoy tratando de involucrarme en política de la corte ni convertirme en un peón en el juego de poder de alguien. Lo sé. Eso es parte de tu atractivo. Ella sonrió. No te estoy pidiendo que seas nada más que lo que eres. Simplemente estoy cansada de ser tratada como un objeto político en lugar de una persona con preferencias y deseos. Y cuando chocaste conmigo, literalmente, y reaccionaste con genuino horror y atracción en lugar de maniobras políticas calculadas, me recordaste que hay personas que pueden ver más allá de la corona.
Daniel procesó esto, entendiendo la soledad en sus palabras. Por lo que vale, cuando te miré en ese momento, no vi realeza. Vi a alguien hermosa a quien acababa de asaltar accidentalmente, y estaba mayormente preocupado por si había causado un incidente interestelar. Eso. Aelindra se rió, un sonido genuino y sorprendido que transformó su rostro de regio a simplemente encantador. Si causaste un incidente. Solo no del tipo que temías. Su expresión se volvió más seria. Debería advertirte. La corte no le gustará esto. Te verán como una amenaza para sus planes políticos cuidadosamente arreglados. Tu presencia en el banquete como mi invitado personal ya ha comenzado especulación y oposición. ¿Debería estar preocupado? Posiblemente. Pero encuentro que estoy disfrutando la perturbación demasiado para enviarte lejos. Ella extendió su mano, un gesto formal, palma hacia arriba, en lo que Daniel había aprendido era una invitación quitrani a la conexión. ¿Estarías dispuesto a pasar tiempo conmigo durante el resto del festival? No como arreglo político, sino como dos personas conociéndose. Daniel miró su mano ofrecida. La esperanza debajo de su compostura real. La persona detrás de la corona que estaba pidiendo la simple libertad de elegir su propia compañía. Sabía que esto era complicado. Sabía que había fuerzas políticas que no entendía completamente trabajando en la sombra. Sabía que la corte quitrani veía a los humanos como menores, como forasteros, como amenazas. Pero también sabía que estaba mirando a alguien que estaba cansada de ser un símbolo en lugar de una persona. Alguien que había encontrado algo valioso en su honestidad accidental. Sería un honor, dijo, y tomó su mano. El contacto fue breve pero significativo. Su piel era más fría que la humana, suave de una manera que sugería cuidado meticuloso. Sus dedos se curvaron alrededor de los suyos por un momento antes de soltarse. Entonces está acordado, dijo Aelindra. Mañana te mostraré los jardines reales. Hay vistas que ningún humano ha visto antes. Creo que las encontrarás llamativas. Había humor en esa última palabra. Un eco de su propia descripción de ella. Daniel sonrió. Estoy seguro de que lo serán, Su Alteza. Aelindra, dijo ella. Cuando estamos solos, puedes llamarme Aelindra. Daniel asintió lentamente. Entonces puedes llamarme Daniel. Ella sonrió, y por un momento, en la luz suave de los jardines flotantes, no era una princesa heredera ni una futura emperatriz. Era simplemente una mujer que había encontrado a alguien que la veía por quien realmente era. Daniel se dio cuenta de que su corazón latía de una manera que no tenía nada que ver con el miedo. Esto iba a ser complicado. Estaba ansioso por ello.